ven el título prótesis bioclimática es como una caja negra, o sea, como que llegó así como una ocurrencia, pero aquí va un poco la secuencia de ideas que armaron un poco el concepto y que con nuestros compañeros finalmente lo terminamos de pulir y de lanzar, digamos, como proyecto y hacerlo realidad. Entonces, bueno, este contexto primero parte por el lado de los climas, ¿ya? O sea, a nivel mundial incluso. Estas son las zonas las que están en amarillo, las zonas subtropicales, ¿ya? Ahí es donde se ubican la mayor cantidad de ciudades, porque son los climas un poco más benignos, pero también hay mucha diversidad de climas. Climas raros, fríos, etcétera, muy calurosos. Entonces, toda esta arquitectura en estas zonas, bueno, fíjense ahí la cantidad de ciudades que hay en esa franja. Todas estas zonas necesitan un tipo de adaptación un poco especial, o sea, necesitan que la arquitectura sea realmente bioclimática, ¿ya? Entonces, bueno, la adaptabilidad no siempre se da, o sea, no siempre ha sido tomada en cuenta. Podemos hablar un poco también del movimiento moderno y hacer una crítica súper profunda al respecto del diseño, de cómo el diseño realmente responde o no responde, o a qué cosas responde. ¿Responde más a una filosofía o a una adaptación, etcétera? Hay un debate ahí pendiente todavía, o en desarrollo. Un 75% de estas viviendas existentes no responden a las condiciones medioambientales. O sea, ¿qué pasa adentro de estas casas? Hay estrés térmico. La gente pasa frío o pasa calor. Aquí ya fotos de Chile, de distintos casos, áreas residenciales que no están bien adaptadas. Entonces, lo que nosotros buscamos un poco con este proyecto era tratar de solucionar un gran problema que actualmente hay, bueno, que ustedes lo viven día a día, sobre todo en invierno, que es el tema de la contaminación del aire, ¿no? La cuestión es que, claro, esto tampoco es magia, o sea, tampoco es que estas ciudades se construyeron solas, ¿ya? O sea, que estas viviendas realmente es una inercia lo que las está construyendo. Aquí hay como una pequeña explicación, en resumen, de cómo realmente el mundo está como está. O sea, en esta diapo más o menos podemos decir que toda esta especie de globalización de un sistema macroeconómico que mueve al final las ciudades y que sobre todo se basa en la concentración del capital, que toman muy poco en cuenta los cambios culturales o los cambios sociales, que finalmente, bueno, aquí hay segunda y tercera derivada de las consecuencias de este sistema, lo que nos hace tener estas ciudades que tenemos, ¿ya? Finalmente, bueno, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, no sé, en cambios culturales hay lineamientos dados súper obligados para la innovación en ciencia y tecnología. O sea, aquí el que no hace emprendimiento no es gente. O sea, si no te forras en pocos días, el emprendimiento realmente no resulta. Nosotros un poco queríamos dar vuelta a eso, claro. Entonces, bueno, de partida es un proyecto de interés público. Es un proyecto en el que la solución que va a salir de aquí va a estar en internet para descargarla. O sea, el que quiera hacer su prótesis, vea los resultados y consulte el manual y ármelo. Así de simple. Finalmente, bueno, esta severa contaminación, ¿qué es lo que pasa? Somos fanáticos de la leña. ¿Por qué? Bueno, es lo más barato, ¿no? Es lo que está más a mano, sobre todo en el sur. El sector vivienda en toda Latinoamérica es el que consume más de un tercio de la energía, ¿ya? De hecho, aquí tenemos las ciudades, este es un ranking, pero un ranking como en negativo, ¿ya? O sea, estas son las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, de las 25 ciudades más contaminadas. Tenemos en naranjo las PM10, que son un poco menos malas que las PM2.5, que es así que se meten en los pulmones así de una. Y aquí, bueno, aquí están, las que están con color son las ciudades chilenas, ya dentro de las 25. Y tenemos el primer lugar también, Coyhaique. Bueno, entonces hay que hacer algo. Aquí está el stock de vivienda, lo que decía Pedro hace un rato, las que están construidas antes del 2000, y aquí está el porcentaje de todas las viviendas y los años de construcción, ¿ya? O sea, claro, nosotros principalmente atacamos este sector, pero también, ¿por qué no el otro? Lo que pasa es que este sector en realidad está con la norma antigua, cuando el aislamiento en realidad no era una cosa importante, ¿ya? O sea, hay casas que todavía no tienen aislantes, la casa de material, ¿no? De albañilería. Entonces hay muchísimas dentro de ese gran grupo, ¿ya? Entonces lo primero, claro,
Estas prótesis bioclimáticas realmente son como una segunda generación de soluciones después de ya complementar el aislamiento, mejorar la envolvente, las ventanas, ¿cierto? Poner aislamiento en el techo. Y ya después de eso recién podemos pensar en instalarnos una de estas soluciones. Bueno, finalmente aquí, si analizamos los consumos, por ejemplo, los consumos de energía, ¿qué tipo de combustible estamos usando en nuestras viviendas para calefacción? Tenemos la leña y los derivados a nivel nacional, lleva el primer lugar, pero a nivel bio ya lleva el primer lugar, ¿ya? O sea, esta es la situación actual de los combustibles. Y claro, después dicen, oye, ¿por qué hay tanto material particulado? ¿Por qué hay tanto humo? Pero resulta que, claro, las viviendas, o sea, la gente se mata de frío adentro. Finalmente, esto es el porcentaje del consumo de leña en regiones. Aquí el Biobío, bueno, el primer lugar se lo lleva la región de los lagos, con un 51%, y después la región del Biobío, en segundo lugar. La diversidad de climas, pero la uniformidad de soluciones de vivienda. Esto ha ido cambiando, o sea, obviamente ya nos dimos cuenta, ya llegó Alejandro Aravena, ya descendió, ¿no?, de los cielos y nos vino a iluminar un poco con sus soluciones. Esperemos que alguien descargue esas soluciones y también se las construya, no sé, o sea, hay como bastante avance y en poco tiempo, o sea, vamos avanzando. Aquí también tenemos, bueno, ya tenemos una normativa térmica que también es perfeccionable, porque claro, los climas también se han ido desplazando, los climas más secos ya se han ido desplazando hacia el sur, claro, producto de los pinos también, ¿no? La cantidad de pinos han ido secando los climas y también chupándose el agua. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que han ido cambiando. Estas normativas se tienen que actualizar, algunas están bien, algunas zonas mal, pero claro, hay poco detalle. A nivel microclimático no hay detalle, de hecho, ¿ya? O sea, en algunas zonas coincide que están en la misma zona térmica, pero realmente son súper diferentes. El caso, por ejemplo, de Chihuayante y Concepción. Ahí sale la pregunta, ¿cómo hacemos para mejorar esto? Y entonces, bueno, ahí aparece un poco algunas experiencias previas. Nosotros no estamos inventando aquí ni el agua tibia ni nada parecido. Son soluciones que ya están probadas. Lo intrigante es por qué estas soluciones no se aplican o por qué no las estamos usando. Claro, no son para cualquier clima. Pero por ejemplo aquí tenemos un tipo de invento que se llama el muro trombe, muchos lo conocen, ¿sí? El muro trombe lo inventó Morse, el que inventó el código Morse. Pero este señor no era tan avispado y no lo patentó en su tiempo, y después vino Trombe y sí lo patentó. Entonces por eso se llama muro trombe. ¿Sí? Entonces, bueno, claro, esto es re simple. Esto es un muro pintado de negro que absorbe el calor y que tiene mucha masa térmica, o sea, ojalá piedra o también se han usado tambores de agua. ¿Y qué pasa? El efecto invernadero, una especie de ventana separada un par de centímetros de este mismo muro, y lo otro importante son unos agujeritos que hacen que el aire circule. O sea, claro, el aire se ordena por estratos, ¿ya? En base a temperaturas. Siempre el calor se va arriba. ¿Se han fijado cuando uno se sube a arreglar la ampolleta? Oh, que está calentito aquí arriba. Entonces, claro, todo el calor está aquí arriba y el aire más frío abajo. Entonces, esto por un sistema natural de circulación, por convección, va calentando el propio aire frío de abajo y lo tiran un poco más caliente por arriba. Así de simple esta solución. O sea, necesitáis un vidrio y un muro de carga. Esta otra experiencia, que es lo que decía Pedro, que es este es el barrio de Valdespartera, en Zaragoza, la ciudad donde, digamos, yo caí ahí por este mismo motivo. O sea, por eso me llamó la atención, porque había una experiencia, que este barrio incluso fue premiado por la UNESCO y por buenas prácticas a nivel medioambiental. Entonces, ¿qué es lo que hacían aquí? Todo el seccional, como llamamos nosotros, el plan parcial, le dicen los españoles, todo el plan parcial fue diseñado de manera bioclimática, o sea, independiente de las críticas, digamos, espaciales que podamos hacer después, esto tiene una separación. Estos edificios fueron pensados altura versus separación. ¿Por qué? Porque tenemos la altura del sol, que es conocida, y podemos decir en realidad a cuánta distancia. Yo aquí, la fachada norte es como, o sea, la fachada sur es como nuestra fachada norte, ¿ya? O sea, el sol en el hemisferio norte se va por el sur. Y entonces, claro, liberar la fachada sur para poder generar en toda la fachada invernaderos. En todos los departamentos. Y estas son viviendas sociales. Esperemos llegar algún día a este estándar. Son viviendas de protección oficial
de muy poco, se pagan un dividendo muy pequeñito de acuerdo al sueldo, de acuerdo al ingreso. Y estas viviendas son departamentos con 1 o 2 dormitorios y con toda la fachada sur orientada y completamente vidriada. Aquí hay una especie de esquema. Y aquí hicieron un estudio, era un proyecto europeo que duraba como 5 años, e hicieron un estudio de monitorización de estos sistemas bioclimáticos, porque era la primera vez que se implementaba de una manera más o menos estructurada y formal. Entonces, claro, contrataron los del plan parcial, contrataron a la universidad para que los asesorara en este tema del diseño primero, del plan parcial, y luego también en el seguimiento que se hizo de los propios departamentos. Entonces, claro, aquí tenemos la fachada esta vidriada que da hacia el sur, el muro este que es importante, que es el muro que se calienta con el aire caliente que se forma aquí y también con el efecto invernadero. Este muro durante el día va acumulando calor y luego durante la noche lo libera hacia adentro de la casa. ¿Ya? Luego se implementaron una serie de cortinas y cosas adaptativas para un poco para conservar el calor durante el invierno, o también estos sistemas se tenían que abrir durante el verano, obviamente. Esas eran las personas que decía Pedro que llegaban medias enojadas porque en verano se iban de vacaciones y dejaban cerrado esto ahí, y las plantas ya cuando volvían estaban hechas, o sea, estaban fritas las plantas, porque en verano esto generaba un sobrecalentamiento enorme. Pero en invierno, claro, en invierno había muchos departamentos, yo diría un 80% que no consumía casi nada en calefacción. Los sistemas de calefacción existían, pero claro, eran como auxiliares a esto, eran como una solución auxiliar. Esto obviamente en un clima determinado, en un contexto determinado, el clima era semidesértico, o sea, poca nubosidad. Podríamos hablar de un clima más o menos parecido al de un poco más arriba de La Serena, quizás, o un clima interior, ¿ya? Un clima seco. Entonces, bueno, tenía sus condiciones también especiales. Luego se hicieron estudios relativos a los resultados. Por ejemplo, aquí tenemos la línea punteada, es la temperatura exterior en la calle. La temperatura roja es la interior del invernadero, dentro del invernadero, que sobrepasa, esto en invierno, estas son algunas semanas de invierno, las peores, de hecho. Siempre se toma el caso peor como un poco para demostrar qué tal funciona. Entonces, claro, aquí la temperatura del salón, fíjense, la del salón, que nosotros le llamamos el living, se regulaba mucho respecto a la temperatura exterior. Y se estudiaron y se compararon con otras que realmente seguían un poco la temperatura exterior, las que no tenían invernadero, pero estas viviendas realmente la temperatura se amortiguaba súper bien y era sobre la temperatura de confort. Se fijan aquí sobre 20 grados. Entonces, bueno, todos estos resultados eran bastante auspiciosos. Y entonces, claro, ¿cómo adaptamos estas soluciones bioclimáticas que, claro, son de otro, estaban probadas, pero eran a otra escala, o sea, una cosa que hablábamos más de 3.000 viviendas? Nosotros pensamos en algo como un poco más pequeñito, ¿ya? O sea, un poco citando aquí al economista Schumacher, lo pequeño es hermoso. Entonces estas cositas que nosotros estudiamos aquí en Chile realmente, claro, van bajo esta lógica, o sea, de cómo podemos nosotros adaptar las tecnologías a nuestro contexto. Es un poco el gran esfuerzo que hace este proyecto, de cómo tratar de adaptar estas tecnologías que parecen un poco inaplicables o que tienen fama de ser caras o raras, tratar de un poco implantarlas de una manera fácil. ¿Ya? Entonces, primero hay una constatación respecto a los espacios intermedios, de cómo estos espacios intermedios de una vivienda realmente influyen o muchas veces no son tomados en cuenta como algo importante. O sea, ¿qué es lo que pasa en estos espacios intermedios que están entre el interior y el exterior, que hacen como una especie de transición? Entonces, bueno, esa fue la primera constatación respecto a la importancia, tanto a nivel energético como a nivel socioespacial, de esta relación entre la calle, la casa, el interior y el exterior, ¿ya? O sea, hay como una transición ahí importante que puede ser manejada. Entonces, claro, nos dedicamos un poco a estudiar cuáles eran las medidas de estos espacios intermedios, cuáles eran las posibilidades. Entonces, claro, partamos de
de que al final todo un poco es una prótesis dentro de lo que nosotros llamamos acondicionamiento o adaptación. Porque claro, la ropa también es una prótesis, lo decía aquí nuestro colega ayer en el programa TVU, está en línea, lo pueden ver mañana. Todo es una especie de prótesis, una adaptación. Entonces, ¿a qué escala está esta transición entre interior y exterior? Entonces, eso más o menos se estudió, y cuáles eran las clasificaciones de estos espacios exteriores, etcétera, y cuáles eran elementos extras que nosotros tenemos que usar para poder adaptarnos. ¿Ya? Entonces, en base a eso, aquí lo que yo usé en este sentido fue un autor que me influyó mucho desde que estaba en la escuela de arquitectura, que se llama Christopher Alexander, se lo recomiendo. Es como un tipo un poco renegado por los arquitectos comunes y silvestres, pero el aporte que él hizo principalmente hoy está considerado como uno de los más importantes precursores de la informática, de todo lo que se habla hoy de las impresoras 3D y del tema del Internet orientado a objetos y de todo ese concepto. Alexander fue uno de los primeros desarrolladores de esta idea. Entonces, él hablaba mucho de los patrones. Hay un libro que se llama Un lenguaje de patrones. Y él lo que hacía era un poco reduccionista, fue acusado en su momento, y era como separar la arquitectura en distintos módulos o en distintos componentes, ¿ya? Que representaban una función, ¿ya? Entonces, él hizo esta abstracción como un poco para demostrar que cualquiera podía hacer arquitectura. Y entonces, claro, por eso lo odiaron los arquitectos. Dentro de estos patrones, nosotros podemos tener un montón de patrones socioespaciales, pero también hay patrones energéticos, ¿ya? O sea, que responden a mecanismos de adaptación que el ser humano desarrolla o ha ido desarrollando en la arquitectura, y al final hay arquetipos de arquitectura. O sea, hay soluciones que son iguales en distintas, para el mismo problema, pero en distintos contextos. Entonces, en base a un poco a esta lógica de componentes, podemos decir que hay ciertas tipologías que se pueden mezclar, y en base a eso, estas tipologías, tanto energéticas como socioespaciales, podemos nosotros jugar un poco con la combinatoria y generar distintas soluciones, ¿ya? O sea, con estas combinaciones podemos hacer una variedad de soluciones que pueden adaptar este espacio intermedio. Ese es como el concepto de las prótesis, ¿ya? Entonces, finalmente aparecen hipótesis como, por ejemplo, la 1, que es posible realmente transformar estas soluciones bioclimáticas en componentes fácilmente replicables y prefabricados. Esa es la primera hipótesis. Y el segundo es, mediante estos elementos, es posible mejorar el confort, ¿ya? Esas son las dos hipótesis que combinadas finalmente nos lanzan a la investigación y finalmente dan con este concepto, ¿ya? Con el concepto de las prótesis, que es como un poco resaltar la relación de algo postizo, porque claro, cualquiera podría decir, esas son soluciones parche, ¿ya? Pero claro, tenemos un amplio parque de vivienda, entonces tenemos que pensar cómo hacer estos parches, pero de una manera lógica y de una manera que se puedan interrelacionar, interconectar, y que los arquitectos puedan jugar con estos elementos. O sea, que haya diseño detrás, ¿ya? Entonces, claro, esto se trata como un poco de mejorar la piel de una manera aditiva. Hay otros conceptos que también van como bioclimáticos. Esto es como un poco la parte más arquitectónica, que claro, un poco ahí los ingenieros también les da calambre cuando ven estos esquemas, porque son demasiado fuera de la realidad, ¿ya? Pero claro, cuando empezamos a estudiar un poco las soluciones, realmente cuáles tienen que ser las características: bajo costo, progresivo, ¿ya? De fácil replicabilidad, o sea, que sean fáciles de combinar, fáciles de repetir y de fabricar, ¿ya? Y entonces aparecen una serie de funcionalidades que nos hacen un poco definir qué es lo que es este sistema de prótesis. Porque claro, no es solamente pensar, vamos a pensar cómo calentar la casa. No, esto es como un set de soluciones que finalmente pueden brindar adaptabilidad en distintos contextos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aparecen tipologías: prótesis para invierno, contra el frío, prótesis que acumulan calor, elementos de almacenamiento de energía, como estos tambores de agua, estos muros de carga, que muchas veces las casas no tienen. Entonces nosotros inventamos como unos postizos para eso. Entonces jugamos con estos tubos de agua, y en base, claro, a este proceso de diseño, finalmente nos deriva en un proceso de simulación un poco más científico, o sea, bastante más científico, donde ya tenemos que probar estas soluciones y, por ejemplo, prótesis para iluminación, etc. Entonces puede haber un amplio stock de soluciones que pueden agruparse en 4 familias
prótesis funcionales, por ejemplo, cómo integrar estos hornos solares en algunos contextos también para que la gente pueda accionarlos desde adentro, etc. O sea, distintas soluciones que se puedan ir integrando en la fachada norte, ¿ya? Entonces, claro, ahí aparece esta metodología, lo que nos ordena un poco todo lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces, lo primero era hacer un poco un inventario de soluciones bioclimáticas para entender cuáles son un poco las alternativas que tenemos. Entonces, claro, todas estas son un poco... Esto es como una pauta de diseño bioclimático, una pauta de diseño de un edificio, de una casa, por ejemplo. Entonces, claro, lo primero ya se da por hecho, porque esto es para diseñar la casa. Nosotros estamos con casas que ya existen, entonces pasamos directo aquí a unas técnicas de conexión o técnicas estabilizadoras, que son un poco abrir estas pieles y tratar, o sea, si funcionan mal, tratar de adaptarlas, ¿ya? Tratar de adaptarlas y de que entre aire, entre energía, entre sol, salga aire, salga humedad, etc. Entonces aquí en resumen tenemos, claro, las técnicas conservativas, que eran lo que yo les decía del aislamiento, que son las primeras, como de la primera generación de soluciones, y nosotros lo que queríamos era saltar como un poco a qué es lo que pasa después de este... Hay proyectos que se llaman de patrimonio familiar, ¿no? Que son como para mejorar envolventes, mejorar las ventanas, pero ¿qué viene después? Entonces era pensar un poco en una estrategia que podría sumar más ahorro energético y que reemplazara un poco los sistemas de calefacción, ¿ya? Entonces, claro, por eso se habla también de técnicas conectoras, que son un poco soluciones bioclimáticas que abren la envolvente hacia donde tiene que abrirse y la cierran hacia donde tiene que cerrarse. Porque claro, se supone que el diseño bioclimático, cada fachada responde a condiciones diferentes. Hicimos un catastro en base a soluciones bioclimáticas, una clasificación bastante larga y bueno, y latosa también, entonces que no la vamos a explicar, pero son todas un poco, esto es como el repertorio, este es como los colores con los que nosotros podemos pintar un poco, ¿ya? O sea, con lo que podemos jugar. Luego viene aquí un proceso de análisis local, obviamente de cuál es la zona climática en la que nosotros íbamos a trabajar y cuáles eran las prótesis específicas que queríamos desarrollar para eso. ¿Ya? Entonces, claro, también, por ejemplo, aquí en el caso de Chillán, el análisis del recorrido solar, cómo tenía que diseñarse, estos gráficos también que se usan en bioclimática, que son, esta nube de puntos son los días de un año entero y que definen un clima. ¿Ya? Estos gráficos se llaman diagramas psicrométricos. Y estos diagramas representan un año entero, más o menos un año promedio, o sea, son datos más o menos de 30 años, y esto define más o menos cómo es un clima determinado de una determinada ciudad o de una zona, ¿ya? En este caso, este es el clima de Chillán. Y aquí tenemos el polígono de confort. El polígono de confort. Fíjense, aquí en el eje X tenemos las temperaturas de bulbo seco, la temperatura. Y aquí la humedad absoluta. Y aquí hay unas curvas que aparecen después que son las humedades relativas, ¿ya? Entonces la humedad relativa llega aquí a 100% de humedad en la curva esta de acá, ¿vale? Entonces los puntos que están aquí cerca, están cerca de llegar al 100%, o sea, de lluvia, ¿ya? Entonces, claro, cada punto de esto representa una hora del año. Y es el cruce precisamente entre temperatura y humedad. Y representa esta nube de puntos un clima. Entonces aquí tenemos el polígono de confort, Chillán, todas estas horas, la gente está bien, digamos, esto en el exterior, obviamente. La gente se encuentra bien en confort. Pero todas estas nubes en invierno o en verano se salen del confort, o sea, están fuera de lo que yo diría es bienestar para mí, digamos. Es un poco subjetivo, por eso es una zona un poco amplia, ¿ya? Entonces, claro, aquí, si yo aplico la estrategia de calefacción mediante masa térmica, por ejemplo, expuesta, realmente puedo sumar todos estos puntos a mi zona de confort. Por eso aparece toda esta zona como ampliándose. O sea, si tú aplicas masa térmica, puedes mejorar el confort durante el verano. Y en invierno, si tú aplicas radiación solar pasiva, o sea, ninguna máquina, ningún enchufe, nada, puedes sumar todos estos puntos, incluso si tienes buenas ventanas y bien diseñadas y bien orientadas, puedes sumar todos estos puntos en invierno que están fuera del polígono amarillo, puedes sumarlas también. Es un poco denso de explicar, pero un poco demuestra teóricamente que es posible o qué estrategias conviene más aplicar, ¿ya? Entonces, en base a eso, nos fuimos a casos de estudio de Chillán, vimos cuál era la normativa, cuál era la envolvente, la zona, etc. Hicimos algunas pruebas, por ejemplo, también
de cómo se infiltraba el aire dentro de las puertas que estaban orientadas hacia el norte. Esto demuestra cómo se mete el viento dentro de la casa en invierno. ¿Ya? Esta es una simulación de aire, de fluido. ¿Ya? Es más o menos así. O sea, si tú pones viviendas sociales en que la puerta le da hacia el norte, alguien tiene que hacer algo aquí, poner algún filtro, porque si no, pasa esto dentro de mi casa. ¿Se fijan? O sea, es un poco terrible pensar que las viviendas sociales van todas en la misma orientación, o de repente, claro, cuando conviene reacomodar, la puerta queda para donde queda nomás. Entonces, bueno, hay consecuencias de eso. Eso tenemos que estar conscientes. Y bueno, y esta es una simulación térmica, o sea, mediante un software, nosotros metemos el archivo de clima, y esta es la simulación térmica de una vivienda social en Chillán. ¿Ya? Esto es para 2 semanas de invierno, la parte peor del invierno, y aquí tenemos la temperatura exterior en verde, y la temperatura interior de la vivienda, con el aislamiento que actualmente se usa, la temperatura interior de la vivienda. Fíjense cómo responde, o sea, el confort, estamos aquí en la línea roja, 18 grados para arriba, realmente yo me sentiría confortable. O sea, ahora pregúntenme por qué la gente usa tanta leña. ¿Ya? La línea azul representa la temperatura interior. Frío moderado, pasando a frío fuerte dentro de las casas. ¿Ya? Ahora, fijándose en lo que pasaba con el viento, la gente tiene que adaptar sus viviendas, hace sus propias adaptaciones. Y estas son las prótesis realmente, estas son las prótesis, esta es un poco la adaptación, producto del esfuerzo y producto de un poco de la urgencia, ¿no? de la emergencia, en vista de que me entra tanto el viento. Yo creo acá, estas fotos son de lotas. Estas son chifloneras. Esto es del estudio que hizo Francisca Tapia, una alumna de arquitectura en su seminario. Y ella descubrió, bueno, ellos, los 15 alumnos que nombraba Pedro, ellos fueron como hormigas a terreno a mirar distintos casos de vivienda social y cómo se adaptaban, o sea, cómo los usuarios adaptaban sus propias viviendas a las condiciones locales. ¿Ya? Entonces, claro, la zona costera es el viento lo preponderante. Entonces, claro, aparecen estas respuestas al viento. Respuestas que no aparecen en el diseño original de la vivienda, sino que el propio usuario las adapta. Entonces, fíjense aquí, esta chiflonera tenía también otra función que después la descubrió Francisca, yendo una segunda vez. Esto estaba con leña, después. Entonces esa leña además se secaba durante el invierno, se mantenía seca y a la vez evitaba que el viento se colara por el lado norte. ¿Ya? Entonces era una doble función. Entonces esto nos hacía pensar mucho de cuál era la escala. O sea, lo pequeño realmente es hermoso, como lo decía este autor. Entonces con estas cosas pequeñitas, con estas cosas de pequeña escala, realmente las analizamos, etcétera. Hicimos simulaciones también para estudiar un poco, hicimos fichas técnicas respecto a eso. Y claro, realmente esto nos hablaba de cuál era la escala a la que nosotros teníamos que actuar, cuál era la escala de intervención, los presupuestos que se manejan, y nos sirvió mucho para entender cuál era la lógica con la que teníamos que actuar. Y ahí viene este proceso de diseño integrado en distintas fases, claro, un proceso de optimización también, dada por los programas y los software, pero también había un proceso de diseño un poco más libre, ¿ya? Donde se tiraron ideas, y este fue un proceso que duró por lo menos un año, donde íbamos probando distintas soluciones en base a diseño, en base a cualidades que necesitábamos y en base a simulaciones. O sea, cómo se podía ir mejorando. Aquí están las simulaciones de la propia prótesis número 1, le llamamos nosotros, a esta cajita que mostró Pedro, que es una caja vidriada que se superpone, que es como la reinterpretación del muro trombe que les mostraba anteriormente, pero muchas veces las viviendas no tenían masa térmica, no tienen este muro que acumule. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue integrar tubos con agua para que acumularan este calor. ¿Ya? Por otro lado, este calor se nos iba durante la noche. Estamos hablando de una solución para invierno, obviamente. Se nos iba durante la noche, entonces, claro, necesitamos estos postigos. Estos postigos de la abuelita o de las casas antiguas que cerraban en la noche para que el frío no se escapara. Eso mismo. Lo adaptamos entonces con un tipo de aislante también y madera, etc. Entonces, bueno, fuimos probando
un proceso un poco también iterativo, repetitivo, con simulaciones, con resultados. Finalmente descubrimos que claro, que daban buenos resultados. En algunos casos, por ejemplo, las temperaturas, por ejemplo, aquí la temperatura roja responde a la temperatura dentro de la caja, de la misma prótesis. Entonces a veces llegaba a 50, 60 en invierno. ¿Ya? Entonces fíjense, o sea, aquí lo que faltaba era la manera de lanzar este aire caliente hacia el interior de la casa. ¿Ya? Eso era un poco lo que nos fallaba en la simulación. Finalmente empezamos también a hacer otro tipo de simulaciones un poco más avanzadas con un chico de la UNAM de México, que nos ayudó también, aparte de lo que podíamos nosotros hacer con nuestro equipo interdisciplinario de ingenieros, arquitectos. También ahí este chico era especialista en simulaciones de aire y de fluidos. Entonces, claro, analizamos aquí, porque claro, este muro trombe necesita hacer estos agujeros en la casa. Entonces, probar distintas posibilidades de agujeros, porque a veces, muchas veces, no se puede romper en algún lugar. Entonces, probando cuál era la solución más óptima, finalmente llegó a decir que arriba podía ser una obertura longitudinal y abajo dos hoyitos que fueran accionables, practicables. Entonces, bueno, esos fueron los resultados mejores, etc. Entonces, así el proceso de diseño se optimizó y llegamos como a una solución más estándar y más definida ya con las condiciones que pedíamos, las condiciones de entrada. ¿Ya? Finalmente, esa es la que se construyó. ¿Ya? Digamos, esa es la maqueta 3D y esa es la que ya luego se pasa al diseño del prototipo final y a los planos que están aquí, diseño industrial. ¿Ya? O sea, ya los arquitectos un poco aquí a esta escala nos quedamos cortos con los sistemas de cierre. O sea, hay muchas cosas interesantes, pero que tenemos que sumar ahí apoyo con distintas disciplinas del diseño y de otras cosas también. Finalmente, bueno, este diseño experimental pasó a la construcción de los componentes, lo que les mostraba Pedro. Entonces ahí está el primer prototipo de esta prótesis número 1, que se implementó en una caseta experimental, sin gente, para no dañar a nadie. ¿Y cómo diseñamos esta caseta? Bueno, la caseta finalmente respondió a lo que era una porción de una casa, porque claro, ¿para qué íbamos a construir la casa entera? Pero una porción de la casa que era como el área más pública, ¿no? Según las normativas también, las dimensiones, y en base a eso dimensionamos este módulo de prueba. Y aquí se ve, claro, con una ventana que es como la ventana más común, usada en todos los casos de vivienda social actualmente. En una fachada, por último, también generamos un muro que era adiabático, o sea que no dejaba escapar el calor y que simulaba que era hiperaislado. Una de las caras de esta era hiperaislada para evitar que, o sea, para simular la casa pareada, ¿ya? Entonces, bueno, simulamos distintas condiciones, lo más parecido a una vivienda social real, ¿ya? Entonces, en base a eso, claro, se instalaron, una en el campus Chillán y otra en el CDT de Coronel. Ahí están las dos, separadas a la distancia que era necesaria para que no se sombrearan entre ellas, cualquier época del año. Ahí están los postigos, ¿ya? Esto es en Chillán. La masa térmica que también pusimos, que era el agua esta en los tubos de PVC, la ventana existente de la casa que se ve adentro, el vidrio, el paño vidriado, ¿ya? Entonces, claro, esta es una solución, la prótesis, el primer prototipo primero lo queríamos diseñar de manera que se pudiera sacar esto en verano, pero luego por distintas condiciones no conviene a lo mejor sacarla, sino que decidimos luego sombrearla también y ver que tal vez un sistema de apertura que tenemos que desarrollar, etc. Entonces, bueno, aquí están los sensores, tampoco me quiero explayar mucho en esto, pero son cómo se instalaron los sensores. Esta es la planta de los módulos, la con prótesis y la sin prótesis, ¿ya? Entonces, claro, esta es la planta, perdón, esta es como decir, una sección mirando hacia afuera, hacia la ventana, de los sensores que medirían las temperaturas dentro de las casas, de las casetas, digamos. Entonces, claro, ya llegamos a la parte de los resultados experimentales y finalmente lo que, sumado a esta etapa de diseño, ya nos da un poco las conclusiones de lo que... Les voy a contar un resumen bien cortito, no quiero contar el final. Solamente aquí hay un gráfico de temperaturas, que son los datos que obtuvimos en el último invierno, ¿ya? Entonces aquí está la de Chillán, en el valle interior, y la de Costa.
Entonces fíjense, la temperatura exterior es la gris, la temperatura verde es el módulo, la temperatura interior del módulo, digamos, sin prótesis, la temperatura azul es el módulo con prótesis, o sea, comparando las dos temperaturas, aquí hay más o menos 5 grados de diferencia en algunos casos. Fíjense, aquí tenemos la línea de confort de los 18 grados. Entonces, claro, la temperatura verde del módulo sin prótesis, en muchos casos está bajo la línea de confort, pero aquí realmente tenemos algunas áreas que están sobre la línea de confort en la casa con prótesis. Y la temperatura amarilla, ya mejor todavía, es la temperatura dentro de la prótesis. O sea, ¿qué quiere decir esta diferencia que hay aquí? Todavía podemos mejorar el diseño. Todavía este aire caliente se nos está un poco perdiendo quizás. Hay algo que hacer ahí. Y bueno, y esto en Costa, que no teníamos mucha esperanza, pero en Costa también los resultados fueron buenos, incluso un poco mejores, podría decir yo. Las temperaturas suben también bastante. Claro, el clima de Chillán es como el paradigma del clima más difícil que queríamos tratar, ¿ya? Entonces, claro, hay buenos resultados respecto a la prótesis número 1. Finalmente, estas conclusiones nos dicen que todavía tenemos que caracterizar estos elementos, estos diseños se pueden a lo mejor mejorar y caracterizar de una manera en que nosotros digamos, bajo ciertas condiciones estándar, esta prótesis realmente te puede dar un A, o sea, tú puedes ahorrar más de un 40% de energía tal vez. O sea, ahí estamos buscando un sistema de calificación para nuestras propias prótesis. Y bueno, esto es como ya el punto de partida para lo que vendría en una segunda etapa, que ya luego queremos desarrollar como sistemas como mucho más integrales, que puedan ser mucho más dinámicos y que integren las propias soluciones que ya hemos desarrollado y también otras que tienen que ver con los espacios intermedios y consumar quizá un invernadero con espacio para secar la ropa, con otras cosas y otras funciones que van apareciendo y que son necesarias también en la vivienda social. Muchas gracias.